doctora María Teresa Casillas Alcada, doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Pedagogía y Derecho y contando con una maestría en Desarrollo Organizacional y Humano. Labora como docente en el programa académico de la licenciatura en Matemáticas, es directora y correctora de tesis y tesinas y responsable del cuerpo académico de Tecnología Educativa en Ciencias de Ingenierías. Sea bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Podría contarnos un poco acerca de usted y su experiencia? Pues bueno, muy bien. Yo empecé dando clases cuando estudiaba la licenciatura en Pedagogía en Guadalajara. Y bueno, por azares del destino me casé y me vine a vivir a Tepic. Y aquí inicié dando clases en diferentes escuelas hasta que, bueno, ya entré a la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, siempre me ha gustado, me ha apasionado la docencia, me ha encantado estar frente al grupo y bueno, hacer de alguna manera práctica todo lo que enseñamos en el aula para que el estudiante sienta que eso que está aprendiendo tiene una parte práctica. Porque yo recuerdo que yo decía, ¿y eso a mí de qué me va a servir? Y entonces eso a mí me hacía ser un poco rebelde porque yo no le veía la practicidad a ciertas materias. Entonces, pues me encantó esta parte donde yo le hacía clic a los estudiantes y llevarlos a que practicaran y a que hicieran viva esa enseñanza que tenían dentro del aula. Entonces, tengo pues desde el 89 que soy docente, me dediqué un tiempo a dar capacitación a pequeñas y medianas empresas y pues aquí estoy, siempre con un gusto contar y estar con ustedes. Muchas gracias y comprendo. ¿Cómo empezó usted a investigar o qué la motivó pues a esto de dedicarse a la pedagogía? Mira, resulta que cuando yo llevé la materia de metodología de la investigación, pues era muy teórica y no me gustaba que fuera tan teórica porque me dormía, la verdad me dormía. Entonces yo le vi esta parte atractiva y esta parte que me envolvió y me enamoró cuando hice mi tesis de la licenciatura en pedagogía, ver que la metodología se podía aplicar a algo. Y entonces el empezar a hacer estas investigaciones, estas entrevistas, estas encuestas, ver cómo hacerlas de alguna manera pues de acorde a los lineamientos de la investigación, fue lo que me llevó a decir, híjole, la metodología se puede dar de manera diferente. Entonces, ahí fue donde le vi esa parte atractiva a la metodología o a la investigación más bien. Entonces, cuando yo termino de hacer mi tesis, me titulo y a los 2 años me casé y me vine a Tepic. Entonces, aquí me dedico a dar clases y nunca se me olvidó esa parte de hacer que el estudiante tuviera esa vivencia de su aprendizaje. Y entonces me dan la materia, pasa la vida y me dan la materia de metodología de la investigación. Y dije, ahora sí, tengo que hacer que mis estudiantes se enamoren de la investigación como yo lo hice, pero al llevarla a cabo. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer en mis investigaciones, a buscar respuestas a situaciones, sobre todo académicas, que fue lo primero que me movió. Entonces, el ver cómo había cierta situación en la escuela y decir, bueno, ¿por qué se da esta situación? Y empezar a buscar, ¿no? Estuve 5 años en el departamento de tutorías en la universidad, en mi escuela, en la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías, y eso me permitió ver ciertos comportamientos o ciertas situaciones con los estudiantes que yo veía que era como muy uniforme. Y entonces dije, vamos preguntando, vamos investigando, vamos viendo a ver qué factores son los que nos están llevando a seguir este comportamiento. Y así fue como empecé con la materia y pues con mi contacto directo con los estudiantes de las 5 carreras que tenemos ahí.
Muy interesante, de hecho. Acerca de las líneas de investigación que mencionó, ¿solo abarca educativas o hay algún otro tipo que usted abarque? Mira, mis líneas de investigación son tutorías, ¿sí? La investigación en tutorías, los procesos académicos y también los procesos tecnológicos, cómo nos ayuda la tecnología a llevar a cabo la investigación. Entonces son tres líneas de investigación las que manejo yo. Ah, comprendo. Y acerca de su proceso de investigación, o sea, ¿podría compartirnos cuáles son sus rutinas de trabajo, técnicas o estrategias? Sí, una vez que he decidido sobre qué voy a investigar, por ejemplo, ahorita que traemos una investigación en proceso, primero tengo que ubicar qué quiero, porque si no sé qué quiero, pues nada más voy a ver qué sale, no. Estamos haciendo una investigación en toda la escuela, en todos los estudiantes. ¿Cómo les afectó, por ejemplo, la situación de la pandemia en su aprovechamiento académico? Entonces, ya una vez que me ubico en qué es lo que quiero hacer, entonces empiezo, ¿de dónde voy a sacar datos? ¿Con quién me voy a dirigir? ¿Quién me va a facilitar? ¿O tengo que hacer encuestas? ¿Tengo que hacer entrevistas? ¿Entrevistas cómo o encuestas cómo? Entonces, ya que recapitulo toda la información, recabo la información, entonces ahora sí empiezo a ubicarla, a acomodar esa información, a ponerla, a categorizarla, y entonces empiezo a dar la interpretación, lógicamente con los respaldos teóricos, ¿verdad? De la gente que se ha dedicado a esto para que me le dé el sustento teórico. Y entonces, ya que tengo todo el sustento teórico y todos mis resultados, pues entonces llegamos a las conclusiones, pero siempre buscar esa información fidedigna, esa información que me lleve a desarrollar esta investigación y que sea pues real estos datos, a grandes rasgos. Muy interesante su método de investigación, o sea, muy como por pasos, 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 está muy interesante, la verdad. Sí. Ahorita, acerca de lo que mencionó sobre una investigación del COVID-19, sí leí que hizo algunas investigaciones abordando el tema y la pregunta sería de que si el COVID dejó repercusiones acerca del nivel de estudiantes que ingresan a los planteles educativos. Mira, si dejó repercusiones acerca de los estudiantes que ingresan, no fue tanto como el impacto que hubo con los estudiantes que desertaron, ¿sí? Porque ahorita, bueno, ya que ya pasó esa parte difícil de la pandemia, los muchachos estaban estudiando y los jóvenes estaban muy dispuestos a seguir con su estudio, su formación universitaria. El problema que hubo muy fuerte, yo creo que en toda la República, fue la falta de conectividad. Entonces, hubo estudiantes que se empezaron a ausentarse de las clases porque no tenían esa manera de cómo conectarse en las clases en línea. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues no, sabes qué, mejor me salgo. Ya falté a todas las clases. Pues sí hubo una deserción muy grande ya en el proceso de todo esto de la pandemia, pero también hubo quien dijo, yo no voy a entrar hasta que las clases sean presenciales. Entonces se dieron su tiempo, se dieron su momento. Pero sí lo que yo vi fue una alta deserción por los estudiantes porque no tenían conectividad. Te puedo dar así como ¿cómo te diré? Compartir. Había estudiantes que yo los veía así como que de repente se movían así medio raros. Les decía, ¿dónde estás? Maestra, si no me subo a este árbol, no puedo llegar, no puedo recibir la señal en mi teléfono. Había una chica que todas sus clases las tomaba de pie, recargada en el marco de la puerta, en cierta forma. Entonces un día le digo, oye, Marian, ¿por qué no te sientas? Y me dice, maestra, es que si me bajo tantito, ya no me llega la señal.
había un muchacho que tomaba sus clases en el corral de las vacas y yo le decía, ¿qué estás haciendo ahí? Es que maestra, si me voy a la casa, allá no tengo señal. Entonces, había momentos en que si el aire era contrario, se le llevaba la señal para otro lado. Entonces hubo quien dijo, ¿saben qué? Yo así no puedo. Entonces, ¿qué hicieron? Hubo mucha deserción. No tanto el impacto de los que ingresaron, sino los que desertaron en ese proceso de la pandemia. Incluso a nosotros, de repente que se nos iba la luz, porque todo pasó, todo. O sea, yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia tenemos una gama amplia de todas las cosas que nos pasaron cuando dábamos clases en línea. Sí, entonces sí hubo deserción, más que no ingreso, hubo más deserción de los estudiantes. No, ya comprendo. Sí es impactante bueno, el que cuente esto de cómo pues aún así algunos estudiantes seguían pues intentando seguir ahí pues haciendo todo lo posible, pero wow. Otra pregunta sería todavía con esto de la pandemia. Para los docentes, ¿cómo fue ¿cómo se dice? Pues el acostumbrarse de llevar de las clases presenciales a llevarlas a digital, hubo, además de las conexiones, hubo más dificultades. Mira, en mi caso, a mí me gusta mucho esta interacción personal. Tengo una clase que se llama Teorías del Aprendizaje y entonces yo les digo, y para mí es muy importante la imagen de un maestro ante sus alumnos. Cómo te paras, cómo borras el pizarrón, cómo te diriges eh, de manera visual a cada uno de tus estudiantes. Entonces, para mí, yo les decía, me frustra estar en línea porque no sé cómo están, cómo se paran, cómo se manejan, cómo caminan en el grupo, si están viendo a todo el salón. Les decía, yo aquí veo la pantalla y los veo a todos en cuadritos, ¿sí? Y aún así, por ejemplo, es estar con la atención que están haciendo todos tus estudiantes. Entonces, de repente yo veía una muchacha así agachada y no volteando a ver a la cámara. Ah, porque un requisito mío era prende tu cámara. Ahí sí, prende tu cámara. Entonces, ¿por qué? Porque pasó de que de repente apagaban la cámara y yo siempre les pregunto, siempre les estoy preguntando, siempre estoy haciendo participaciones, siempre para que no se me duerman. Entonces le dije un día, José, ¿me puedes leer, por favor, a partir de tal punto en adelante? José, José. Y entonces la mamá se asustó, le empezó a pegar a la máquina, enciende el micrófono y le grita, hijo, te está hablando la maestra. ¿Sí? Entonces fue una cosa bien curiosa porque pues a mí me gusta estar en contacto y ver qué es lo que están haciendo. Si estaban volteados a un lado, le decía, ¿qué estás leyendo? Maestra, es que usted todo nos checa, pero yo estaba así, mira, checando toda la pantalla, qué estaban haciendo cada uno. Y es difícil porque no tienes esa interacción con los estudiantes. Entonces, en otras materias que no requiere tanto el estar en no en esa evaluación, sino en esa formación de ellos, porque hay, por ejemplo, en licenciatura de matemáticas, hay dos salidas terminales, lo que es la licenciatura en matemática educativa y la licenciatura en matemática aplicada. Entonces, por mi formación de pedagogía, entonces yo de alguna manera meto esta parte de la enseñanza, de cómo se deben de enseñar a enseñar. Entonces, para mí era muy necesaria esa interacción. Entonces, a mí sí me frustraba no estar de manera directa, porque pues a mí me gusta, aparte, te digo, esta interacción, pero sí ver cómo expones, cómo hablas, cómo te paras, ¿por qué? Porque les digo, no es lo mismo pararse muy erguido a pararse todo así, ¿verdad? Entonces, también los estudiantes nos fijamos en eso, porque siempre les decía, a ver, ¿qué imagen, qué mensaje te da el primer mensaje cuando tu maestro entra al salón de clase? Le digo, entonces, decían, ay, como que va a estar aburrido, ¿no? Como que nos va a traer muy despiertos. Entonces, ese mensaje
es lo que a mí siempre me ha gustado que ellos chequen, que ellos tengan en cuenta cuando van a estar frente a un grupo. Entonces, a mí sí me frustraba un poco el no estar cerca. Y bueno, ya no digamos cuando pasaba el del gas, el del fierro viejo, el vecino, así esas situaciones que a todos nos pasó, ¿no? Entonces, sí hubo muchas vivencias en este proceso. No, pues sí, fue todo un proceso de adaptación. Y Es- de aprendizaje, perdón, porque aquellos que no habíamos dado nunca clase en línea, pues aprende que hay una plataforma que se llama Zoom, hay una que se llama Meet, hay otra que se llama Classroom, y apréndetelas, pero apréndetelas ya, no, porque pues sí. hay que enseñar también a los estudiantes, ¿no? ¿Piensa usted que pues, el uso de los entornos digitales hace pues, a los estudiantes más dependientes de la tecnología o más o menos reflexivos al momento de hacer proyectos? Mira, no hay que olvidar que la tecnología es solo una herramienta que nos va a facilitar el llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje o una investigación, pero es una herramienta. No podemos nosotros dejarle a la tecnología que haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si yo utilizo estos entornos digitales para que mi aprendizaje para que mi aprendizaje se haga más valioso, qué bueno. Pero si yo quiero que la tecnología haga todo por mí, entonces ahí sí no. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el chat GPT, ¿sí? Te facilita la vida en muchas cosas, pero el abuso de este tipo de tecnologías nos hace, vamos a decirlo así, un poco más flojos para innovar nosotros como seres humanos. Entonces, sí hay que usarla, sí, porque para eso está, para facilitarnos, pero no va a ser el trabajo por nosotros. Y si lo hiciera, pues entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo, verdad? Entonces, sí hay que usarla, pero no hay que abusar de ella. Sí nos hace reflexivos cuando, pues, sabemos ciertas temáticas y decimos, ay, esto que están diciendo no es cierto, pero lógicamente tenemos que tener un conocimiento previo, porque si no pasa lo que los estudiantes hacen muy frecuente. Seleccionan, copian y pegan y te dan la tarea. Y ahí léalo usted, maestra. Oye, espérate, ¿ya viste lo que está diciendo aquí? Entonces, también los hace a los estudiantes un poquito flojos para ponerse a buscar en más fuentes, ¿sí? Entonces, sí es buena, pero no es correcto querer que la tecnología haga nuestro trabajo. Comprendo. Con eso mismo que mencionó de que ahora los estudiantes están muy de copiar y pegar prácticamente, ¿cómo ve la motivación de uno al estudiar a comparación de hace unos tantos años cuando todavía no estaba tan al lujo de estas tecnologías? Pues, mira, antes era muy típico ir a las bibliotecas y no nos era suficiente con un solo libro, sino agarrábamos 3, 4 libros y empezábamos a buscar y a copiar la información. Y ahora nos hemos vuelto más flojitos. Me voy a la primera opción que me da el internet, selecciono, copio y pego. Y antes el hecho de ponernos a leer, a escribir, nos obligaba a decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, quito esto, quito aquello, porque a mí me han entregado tareas que dice, por ejemplo, de acuerdo a la siguiente tabla, se enumeran X, ¿no? Entonces voy abajo y ¿dónde está la tabla? Ay, maestra, pues póngase a leer, ¿sí? Entonces sí se han vuelto más flojitos en este sentido los estudiantes y antes como no teníamos estas facilidades, pues entonces se nos obligaba a leer más. Y si yo no tenía el libro, nos poníamos a buscarlo. Quien lo tuviera y como que le dábamos más importancia a lo que era la investigación que ahora, porque pues todo nos lo da la tecnología. Entonces es importante
que lo utilicemos como herramienta, pero no nos va a hacer el trabajo. ¿Sí? No, pues sí, tiene razón. Desde su perspectiva, ¿qué importancia merece la utilización de recursos tecnológicos como apoyos didácticos en el proceso de enseñanza? Son muy importantes. Son muy importantes la utilización de los recursos porque tenemos, recuerda, estudiantes que son visuales, auditivos o los kinestésicos. Y los visuales es muy importante para ellos el ver, el tener ese contacto directo por medio de su vista en lo que nosotros estamos proyectando, por ejemplo. Hay estudiantes, porque me ha pasado, que están escribiendo lo que están oyendo que yo estoy diciendo. Y de repente voltean y ven, y siguen escribiendo. Es como nada más comprobar que lo que ellos están recibiendo por medio del oído lo están escribiendo de manera correcta. Entonces, son muy buenos los apoyos didácticos, buenísimos, porque eso nos facilita a nosotros como docentes enriquecer nuestra materia o nuestra unidad de aprendizaje y atrapar a los estudiantes, enamorarlos en su aprendizaje. Son muy buenos. Ya, comprendo. Como mencioné, de que usted es directora y correctora de tesis, ¿cómo ve la motivación de los estudiantes ante la elaboración de una tesis? Fíjate que todavía se ve que los estudiantes le tienen miedo a la investigación. Y todo, de acuerdo a mi perspectiva, es desde que se les da la materia de metodología de la investigación, los debemos de enamorar y los debemos de atrapar afectivamente hablando, educativamente hablando, de que las tesis es algo súper importante, porque dicen, no, yo me voy nada más al Ceneval. Híjole, ¿y te acuerdas de todo lo que viste en la carrera? ¿Te acuerdas? En cambio, yo les digo, el proyecto tú lo hiciste, tú lo buscaste, tú sacaste la información, tú hiciste tus cuadros, tú hiciste, ¿quién va a saber más que tú que, que hiciste ese trabajo? Tú nada más nos lo vas a compartir, pero el hecho de pararse frente a los sinodales, a las personas que sienten, pues nos están evaluando, eso les provoca mucho temor. Es decir, yo lo hago, pero no me haga que la presente. Entonces, como hay otras opciones de titulación, vamos a decirlo así, le sacan a la tesis por el miedo a que me van a evaluar. Entonces hay que cambiar un poquito ese pensamiento. No me van a evaluar, vengo a platicarles del trabajo que hice. O sea, mientras cambiemos esa mentalidad, los muchachos se van a animar a hacer más tesis, ¿sí? Porque pues eso es envolverlos en un mundo de investigación, de buscar algo nuevo para ellos, una respuesta a algo que también a lo mejor ellos tienen dudas. Entonces, les falta más motivación, les falta más empuje a aquellas personas que dan metodología para hacer que sus estudiantes se enamoren al buscar un tema que a ellos les interesa. Porque yo les digo, el trabajo que hagas tiene que gustarte a ti, tiene que envolverte a ti, tiene que fascinarte para que tú lo quieras hacer. Porque también tiene mucho que ver con el tipo de asesores de tesis que les toca. Porque no, esto quítalo, bórralo. No, espérate, enamórate junto conmigo para este trabajo, para que yo vea que también te apasiona el trabajo que estoy haciendo y me corrijas y me hagas ver mis errores. Entonces, tiene mucho que ver también pues en ese trabajo que hacemos yo como asesora y si no, yo como elaborador de tesis. Y me tiene que gustar el trabajo. Y ellos muchas de las veces a lo que le tienen miedo es cómo lo voy a presentar. Me van a evaluar y le tienen mucho miedo a eso. Entonces yo les digo, no, ven a platicarnos lo que hiciste. ¿Sí? Aunque es lo mismo, pero es cambiarles esa forma de ver el cómo presentar una tesis. Entonces hay que quitar el miedo, hay que quitar, ahora sí que
esa forma de pensar de que, ¿cómo la voy a presentar? Platícame y no pasa nada. Es más, hasta te ayudo, ¿cómo ves? ¿Sí? Entonces, nadie sabe más que tú cuando tú realizas un trabajo de investigación. ¿De veras los maestros no saben? No, porque él no sabe, él no se metió contigo a realizarla, él no se metió contigo a hacer las encuestas. Ah, de veras, ¿verdad? Pues sí. Entonces, buscar esa manera de atraparlos, de emocionarlos, de que les guste esto que se llama realización de tesis. Sí, comprendo. Y sí motivan sus palabras, o sea, sí, sí deberían gustarles, pues darle otra perspectiva para que perdamos el miedo. Sí, claro. Pero entonces, pues de unos años para acá sí ha habido una baja de estudiantes a que tomen tesis, o sea, ya no la optan tanto. Mira, en la universidad tenemos, por ejemplo, en la escuela, en la licenciatura en matemáticas, tenemos 10 formas de titularse. Promedio, verano de investigación, experiencia laboral, entre otras. Entonces, si yo no quiero hacer tesis, pues mejor mira, desde el principio me pongo a estudiar muy bien. O si no, pues con nosotros en matemáticas no hay Ceneval, ¿sí? Entonces los estudiantes, pues ahí sí no. Ah, puedo hacer un seminario también de investigación. Pero después tienes que hacer una tesina, o sea, y la vas a presentar. No, lo que sea menos eso. Entonces buscan las diferentes maneras para hacer una, pues para titularse más bien, ¿no? Entonces, con nosotros, como tenemos varias opciones, entonces, pues buscan alguna otra que fuera que no hicieran tesis. Hay quien dice, ay, dedicarme a estar investigando, ay, qué aburrido estar buscando ahí. Hay gente que no se le da, hay gente que realmente no se le da y dicen, yo prefiero hacer examen Ceneval. Ah, bueno, muy, muy valioso también. Pero es que a mí me encantaría que cuando a mí me da la opción de titularme, por ejemplo, cuando terminé mi carrera de Derecho, yo ya estaba lista para hacer mi tesis, perdón. La única opción de titulación era examen Ceneval. No, pues ya me daba, porque yo ya estaba acá con la mentalidad de que voy a hacer una tesis de esto y cuando me dicen, no, la única forma es Ceneval, híjole, pues aún así yo prefiero 1000 veces hacer una tesis que un examen Ceneval. Así, prefiero 1000 veces una tesis. ¿Por qué? Porque es investigar, es buscar, es meterte a sacar nuevos datos sobre alguna situación en específico, ¿no? Entonces, a los estudiantes sí les hace falta tener más motivación, sí. Sí, entiendo. Como última pregunta, a partir de su larga experiencia, ¿qué consejos le podría dar a alguien que está empezando a hacer una investigación? Primero, el tema que hagan les tiene que apasionar. Si ese tema no les apasiona, no van a llegar a nada. Segunda, que tengan los medios para hacer ese tema, ¿sí? Y que se busquen a alguien que realmente los apoye para hacer ese tema, que conozca del tema, que se vayan con un experto en ese tema para que los ayude. Y pues que sigan, que no, lógicamente la investigación no es así nada más de fácil, sino que nos encontramos muchos obstáculos y ahí es donde nosotros mostramos nuestra habilidad para superar el obstáculo. Entonces, yo que le diría que la hagas la investigación, no la dejes a la mitad, termínala, porque una vez que la terminas dices, soy capaz de hacer esto y voy a hacer otra. Entonces, que sigan investigando, que sigan buscando, que sigan enriqueciendo todo su aprendizaje y su conocimiento a través de la investigación que hacen, que lo hicieran, que lo hagan, que no se queden a medias. Eso es lo que yo les diría. Termina, todo lo que empieces, termínalo. Todo. Porque si no, se queda uno con el gusanito. No lo terminé. Y si lo hubiera hecho, y si lo hubiera. No, lo que empieces, termínalo. Y ya para volver a empezar otra cosa. Eso les diría yo.
Muchas gracias por sus palabras. Pues ya estaremos dando finalización a la entrevista. No sé si quisieran compartir algo más. Pues bueno, que se animen a investigar, anímate a investigar, a buscar respuestas a cierto proceso educativo, a cualquier cosa, busca. Dicen que el que busca encuentra. A veces no encuentra uno lo que quiere, pues síguele buscando. ¿Sí? La investigación es interminable. Y gracias a la investigación que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, tenemos los conocimientos que tenemos ahorita. ¿Sí? Y tenemos las facilidades que tenemos ahorita. Entonces, todo lo que quieras saber, búscale y termina de buscar. Y ya una vez que termines, vuelve a empezar. Entonces, no dejes de investigar, no dejes de tener esa experiencia con esa búsqueda de eso que quieres encontrar. Eso sería mi última aportación. Siempre investiga, siempre busca, pero con gusto. La investigación se debe de hacer con mucho gusto y con mucha pasión, porque si no, no la terminamos y la dejamos a medias. Muchas gracias. Y muchas gracias por compartirnos de su tiempo también. No, a tus órdenes, muchísimas gracias.